Me gustaría preguntarles primero que nada, si ustedes creen que es posible vivir otra vida en un universo paralelo. Y es que cuando experimentas un déjà vu, por ejemplo, eh, muchos pensarán que estamos teniendo una experiencia dentro de un universo paralelo. Así que abróchense los cinturones y acompáñenme por un viaje inquietante a través de este universo bizarro y desconocido. Hoy en Perturbador, universos y realidades paralelas. Y lo primero que tenemos que saber es qué es un universo o una realidad paralela. Pues les cuento un poco. Resulta que en 1957, el físico Hugh Everett formuló una especie de teoría que dice que existe un número enorme, quizás infinito, de universos paralelos. Esto implica que lo que no ocurre en nuestro mundo ocurre en otra realidad alternativa. Aunque existen muchas teorías similares, esta es la más conocida y pues obviamente con mayor respaldo científico. Aunque parezca, digamos, salida de la ciencia ficción. Por otro lado, por ejemplo, Albert Einstein en su teoría reconoce que los seres humanos de las otras realidades podrían parecer tan humanos como los que viven sobre la Tierra, pero estos seres, digamos que están manejando diferentes niveles de conciencia a los de este plano. Los seres humanos de universos paralelos en países altamente desarrollados de conciencias espirituales pueden estar viviendo en una utopía virtual. Por el contrario, puede haber tierras sin vida en dimensiones paralelas como resultado de la autoaniquilación. Y también seres humanos en otros universos paralelos impulsados por el ego, que es puro y salvaje, donde el libre albedrío humano ha sido reemplazado por el control total. Todos estos ejemplos demostrarían que la ciencia de estos otros universos pueden ser tanto buenas como malas. Por ejemplo, hay muchos objetos extraños que se han encontrado a lo largo de los años y probarían estas teorías. La arqueología, por ejemplo, encontró algunos artefactos de los cuales nadie sabe su origen. Podrían pertenecer, por ejemplo, a civilizaciones antiguas, pero pues no se les ha podido conectar con algún periodo o pueblo en especial. Y las pruebas de carbono no han funcionado realmente. Por ejemplo, el martillo de Londres. Este martillo fue encontrado más o menos a principios del siglo XX y supuestamente data de hace 500 millones de años. En resumen, hace 500 millones de años la vida humana ni siquiera había iniciado. Podrían ser civilizaciones perdidas o falsificaciones, pero muchos prefieren pensar que son objetos de algún universo paralelo que sin querer pasaron al nuestro. Otra cosa que podría demostrar la veracidad de estas realidades son las historias que les traigo, por supuesto, el día de hoy. Muchos expedientes siguen acumulando polvo en los archivos policiales de, pues, todo el mundo, en casos sin resolver. Algunos de ellos involucran a personas extrañas que aparecen de la nada y dicen ser de mundos que no existen o de países que no se pueden localizar en ningún mapa.
Otros casos se centran en desapariciones misteriosas, especialmente de personas que desaparecen así de repente, frente a testigos sorprendidos. Y esos almas errantes nunca reaparecen y pueden perderse en este mundo para siempre. Pero pues existen algunos casos mucho más raros de personas que han cruzado una frontera invisible que las separa de nuestra realidad y las ha llevado a otra. Una tierra paralela donde las cosas no cuadran y las personas y los lugares no son del todo correctos. Son estos personas afortunadas los que de alguna manera logran escapar y regresan a nuestro mundo nuevamente, llevándose consigo una experiencia inexplicable que los va a perseguir hasta su último día. Y ahí les va la primera. El contexto es 4 chicas que regresan de un rodeo en Utah en mayo de 1972. Y de repente, así de la nada, fueron arrancadas de este universo y arrojadas a un mundo de terror bastante extraño. El miedo, por supuesto que tiene un nombre. Y ese nombre es Cañón Gadianton en Utah. Y les cuento. A eso de las 10 de la noche, cuando las 4 estudiantes de la Southern Utah University regresan a su dormitorio, se acercaron a la inquietante región donde los esperaba el cañón de Gadianton. Según las leyendas, más allá del cañón había una puerta a otro mundo, una dimensión maligna de horror y locura que los primeros colonos de Utah evitaban a toda costa. Se decía que a lo largo de los años muchas caravanas de pasajeros y mercancías se perdían en el tortuoso laberinto de aquel horrible lugar. Y cualquier cosa o cualquier persona que entraba en aquel portal infernal se perdía para siempre, sin poder ser vista nunca más. Algunos afirmaban que los ladrones asaltaban a los pasajeros o viajeros incautos, y otros juraban que los espíritus de los condenados vagaban por la línea nevada durante la oscuridad de la noche. El libro del Mormón enseñaba a los fieles que esta zona estaba embrujada por los nefitas y los lamanitas, criminales terroristas cuyas legiones crecieron desde antes de los días en que Cristo caminó sobre la tierra. O al menos eso es lo que afirman las leyendas y el libro del Mormón. Bueno, pues resulta que cuando estas chicas se acercaron a la línea ferroviaria de Union Pacific, los faros de su coche iluminaron una pronunciada bifurcación que tenían enfrente. El camino que salía de la autopista 56 parecía bastante tentador. Parecía ser una ruta, digamos, más directa de regreso a su casa o, en este caso, al dormitorio de su universidad. Su casera era una señora bastante estricta con los toques de queda. Siempre cerraba las puertas a medianoche y pues digamos que tenía un horario bastante específico para hacerlo. Esta señora no permitía que sus inquilinas llegaran después de las 10:30, ya que a esa hora exacta ella cerraba las puertas y nadie más podría entrar. Ahora, a ninguna de las chicas les hacía gracia la idea de llegar tarde y verse obligadas a dormir en el coche. La oportunidad de tomar lo que parecía un atajo, pues les atraía bastante, por supuesto. El misterioso camino se desviaba bruscamente de la carretera principal hacia la dirección del siniestro cañón Gadianton en la distancia. A pesar de las historias sobre este cañón, las chicas decidieron tomar la carretera.
Allí iban platicando, muy alegres, sobre los acontecimientos del día, mientras el coche se adentraba cada vez más en ese amenazador camino. A medida que avanzaban, las oscuras paredes de roca se acercaban cada vez más al borde desmoronado de la delgada cinta de asfalto. En algún punto del camino, cambió de pavimento asfáltico a hormigón muy agrietado. Un camino bastante descuidado. De repente, una de las chicas gritó: ¡cuidado! Y el camino terminó de repente en una pared de roca imponente. Ahora, imagínense esta escena. Estaban encerradas básicamente en el cañón y no tuvieron más opción que dar vuelta y regresar por donde habían llegado. Las tres chavas se quejaron con el conductor y ahora todas tendrían que dormir en el coche. Nunca iban a poder llegar a tiempo a la residencia porque el atajo les costaba al menos media hora de viaje. Ahora, mientras regresaban a la carretera número 56, dejaron atrás las paredes de ese cañón y volvieron a salir al campo. Total que pasaron varios minutos antes de que se dieran cuenta de que el paisaje estaba cambiando drásticamente. Lo que antes era un desierto desolado y azotado por el viento, salpicado por arena seca, ocotillos y algunas plantuscas de estas desérticas retorcidas, de repente se transformaron en campos exuberantes de trigo maduro y el cielo se estaba poniendo muy claro e iluminado por la luna. A lo lejos, el agua de un gran lago brillaba plateada bajo una luna súper brillante. Sin embargo, la luna no debería haber sido visible esa noche. Más tarde recordaron que en ese momento sintieron que habían, entrado en una especie de mundo diferente. Los acontecimientos que siguieron, pues terminaron por darles la razón. A medida que las chicas avanzaban, se empezaron a maravillar al ver unos árboles gigantescos de pino donde no deberían existir árboles, porque era el desierto. De repente, una luz brillante en el camino que tenían adelante las hizo voltear. Ahora las chicas se sentían bastante nerviosas. No tenían ni idea de dónde estaban. Y donde quiera que estuvieran, sinceramente no parecía Utah ni Nevada. Tal vez alguien pudiera ayudarlas a encontrar la dirección correcta para que pudieran regresar a la autopista 56 y finalmente poder llegar a su casa. Al acercarse a la luz que tenían adelante, descubrieron que esa luminosidad provenía de un edificio enorme, que era como una especie de posada o restaurante. El lugar estaba en medio de un gran estacionamiento y tenía un letrero como de neón resplandeciente en el techo que deletreaba un mensaje. O al menos eso es lo que las chicas supusieron que significaba el letrero porque pues no podían leerlo, porque los símbolos brillantes del letrero estaban compuestos como de líneas retorcidas que creaban un mosaico de curvas raras. Era un lenguaje escrito desconocido para todas ellas. De repente, sin previo aviso, gente de estatura muy alta salió del bar y bastantes personas con esta descripción entraron por la puerta principal de este establecimiento y se llenó incluso el estacionamiento. Algunos empleados del bar parecían como enojados por la llegada de estas chicas.
y les hacían como señas con los brazos. Otros gritaban y señalaban a las muchachas y al coche. Más tarde, estas niñas recordaron que la gente del bar pues parecía como sorprendida y asustada ante la aparición de su automóvil entrando al estacionamiento. Bueno, pues resulta que las chicas entraron a este estacionamiento. Una de ellas, en el asiento, la que iba pues en el asiento trasero, pudo como observar con un poco más de detenimiento a la multitud de personas que se agolpaban o que se acumulaban afuera de este edificio. Y esta chica fue la primera que vio bien a la multitud creciente. Y al fijarse al darse cuenta de lo que estaba viendo, dejó escapar un grito espeluznante. La conversación de las chicas en ese momento se tornó llena de pánico y se ahogó con un horror creciente. La que estaba observando a las personas dijo, ¿qué? Y le gritó a la que iba manejando, ¡sal de aquí, golpéalo! Y entonces la otra chica, que estaba en el asiento trasero también, vio de manera escalofriante a las personas que se dirigían hacia ellas y pudo observar bien sus rostros. La chica obviamente le gritó a la que iba manejando, ¡pisa! ¡Pisa, pisa! Gritó ella con voz temblorosa por todo el terror que sentía. De pronto, pues la chava empezó a quemar llanta. El vehículo, pues, de alguna manera se alejó de este inmueble, posada, restaurante, bar, lo que sea que haya sido. Y ahora las chicas del asiento trasero estaban sollozando de terror. Con algo de inquietud, bastante vacilantes, explicaron a las chicas del asiento de enfrente por qué estaban gritando. Donde quiera que estuvieran estas 4 muchachas, no estaban cerca de Modena. No estaban cerca de ningún lugar que hubieran oído hablar sobre la tierra. Así a ese grado. Entonces, por supuesto que su horror se intensificó y mientras recorrían rápidamente en la inhóspita noche por la carretera extraña que pasaba por un lago extraño, unas luces intensas iluminaron su coche desde atrás, como si otro vehículo las viniera siguiendo. Las chicas que iban atrás vieron las luces al mismo tiempo que la conductora, porque la conductora estaba, pues, espejeando por el retrovisor. Y empezaron a gritar, ¡Dios mío, vienen por nosotros! ¡Ve más rápido! ¡Corre, pisa el acelerador! Y bueno, resulta que un concepto raro de coche eléctrico como de esta época fue lo que las chicas describieron en ese año. O sea, pero no sé si me entiendan. Esa historia, esa experiencia sucedió en el año de 1972. ¿Cómo es posible que un vehículo eléctrico, moderno, las estuviera persiguiendo? Vaya, siento que esa tecnología ni siquiera existía en esos años. Es una cosa bastante extraña. Ya desde ahí, pues, se encendía como una especie de red flag. Ahora, 4 vehículos extraños, así como se los platico, como eléctricos, muy modernos, que tenían o ellas describían en forma de huevo y como que hacían un ruido como de zumbido, se acercaron al vehículo de estas chicas. Cada vehículo pequeño tenía pues un faro enorme que iluminaba bastante y 2 ruedas delanteras, por lo que las chicas pudieron ver
que los vehículos solo tenían una rueda trasera. Es decir, imagínense un huevo, 2 llantas enfrente y solamente una llanta atrás. Y empezaron histéricas a gritar: ¡vayan más rápido! ¡Nos están alcanzando! El motor del cochecito que ellas traían rugió mientras su velocidad se acercaba más o menos a las 80 millas por hora. Y aún así, estas personas o estos seres que iban en los coches en forma de huevo, pues las estaban siguiendo súper cerca. Vaya, los cochecitos en forma de huevo eran bastante veloces. Luego estas chicas volvieron al cañón. El motor del vehículo de estas niñas, pues obviamente rugía, reverberó entre pues, las paredes de roca de este cañón y pues como una estela de polvo se levantó atrás de ellas, atrás del vehículo. Y de pronto ninguna de las chicas podía ver lo que había detrás, es decir, no podía ver a los huevitos con llantas detrás de ellas. Lo único que podían escuchar era el zumbido de estos vehículos. Ahora, mientras salían del cañón, se adentraban, ahora sí, en el desierto. El camino que tenían delante prácticamente desapareció. El cochecito se sacudió como loco sobre la arena y sobre la grava por la que iban conduciendo. Y aunque la chica bajó la velocidad rápidamente, el coche, el Chevrolet, patinó sin control y se deslizó directo a un arroyo donde se estrelló contra el fondo. El motor evidentemente se detuvo. Y aunque estaban muy, pero muy conmocionadas, ninguna de las chicas resultó realmente herida de gravedad. Sin embargo, el coche pues ya no podía circular, ya que tenía 3 llantas ponchadas. Total que las chicas intentaron dormir en el coche, y me refiero a dormir porque después de un episodio de este tipo, pues vaya, o sea, prácticamente durmieron con un ojo abierto. Salieron del vehículo al amanecer y caminaron hacia la autopista 56, que cabe aclarar estaba a varios kilómetros de distancia. Finalmente, cansadas, hambrientas, sedientas y súper asustadas por esta experiencia sobrenatural, vieron un coche de la patrulla de carreteras de Utah y le empezaron a hacer señas para que se detuviera. El policía se baja y obviamente las chicas le empezaron a contar esta historia. El policía estaba bastante sorprendido, incrédulo. Probablemente pensó que las chicas estaban drogadas o alcoholizadas o bajo el influjo de alguna sustancia. Y al final el policía escribió un informe bastante detallado. Y este informe que hizo la patrulla de carreteras de Utah, pues como que se ha ido enredando, transgiversando con el paso de los años. La mayoría de las versiones del incidente indican que el policía que se encontraba en el lugar de los hechos se llamaba Vic Ludquist, pero el agente no era un hombre como muchos suponían, ni el nombre del policía era Ludquist. Hasta donde se ha podido determinar, la agente Victoria, o sea, Vic Ludquist, era mujer. Y ella fue la que escribió el informe.
Y los detalles de la investigación del accidente son una lectura bastante fascinante. Realmente este informe tiende a apoyar el testimonio de estas niñas sobre lo que ocurrió esa extraña noche en la autopista 56 en el desierto cerca de Modena. Tres detalles bastante interesantes saltan a la vista de las páginas de este informe oficial. Primero que nada, pues el informe dice que no se encontraron huellas de llantas en el lugar donde el cochecito de las chicas salió de la autopista 56 en Modena mientras se dirigía a la zona del cañón. El segundo detalle importante es que de las huellas de neumáticos que se encontraron, que apuntaban en dirección a la autopista 56, se extendían solamente unos 200 metros hacia el desierto. Y luego desapareció cualquier huella de llanta habida y por haber. Es decir, como si un vehículo hubiera andado 200 metros y de repente hubiera desaparecido, hubiera levitado, hubiera levantado el vuelo. Simple y sencillamente ya no había más marcas de llantas. Y el tercer detalle, que por supuesto es el que de plano no tiene explicación, es cómo es que logró el automóvil de estas chicas recorrer casi 2 millas fuera de la autopista 56 sin dejar ningún rastro físico en el desierto. Las cosas que vieron en el bar de carretera al principio parecían personas, pero cuando los observaron mejor, lo que se acercaba a ellas, quedó claro que no eran humanos. ¡Uf! Esta historia es bastante fascinante, bastante rara. No sé si ustedes tal vez tengan alguna teoría acerca de lo que pasó. ¿Han escuchado alguna historia similar, cercana a lo que les acabo de contar? Es bastante extraño. Y lo que me hace pensar que es real, realmente, es que un policía, o más bien en este caso, una mujer policía, literalmente escribió este informe. Y ustedes saben que en Estados Unidos, las policías, los departamentos de policía y los agentes de policía no se prestan ni a situaciones de broma, ni a estar escribiendo informes falsos de cosas irreales. Eso es lo que a mí me hace pensar que probablemente esta historia es más real de lo que quisiera admitir. Ahora, la siguiente pregunta que les hago es, ¿qué tan diferente, fíjense bien, qué tan diferente sería si una persona hubiera aceptado una oferta de trabajo fuera del estado? ¿Alguna vez ustedes se han puesto a pensar qué habría pasado si no hubieran aceptado el trabajo que tienen en este momento? ¿Cómo sería su vida? ¿Qué hubiera sucedido de haber tomado una decisión diferente? ¿Qué hay, por ejemplo, de esos pocos segundos que te retrasan una mañana y te salvan de un accidente horrible?
un accidente del que por unos minutos de retraso no encontraba las llaves, no encendía tu coche, estabas buscando tu celular y te retrasaste, si quieres, segundos. Y gracias a ese retraso, evitaste ser parte de un accidente mortal. Bueno, pues en nuestro mundo existen infinitas posibilidades en nuestras decisiones cotidianas. Sin embargo, pues solo podemos vivir dentro de un conjunto de posibilidades. Verdadero o falso, sí o no, aceptamos o denegamos un trabajo. Pero si descendemos, perdón, al minúsculo mundo de la mecánica cuántica, entonces ahí es donde las posibilidades aumentan de manera exponencial. La superposición cuántica es el principio de la mecánica cuántica que establece que dos o más estados cuánticos, cualquiera que sea, pueden sumarse para dar como resultado otro estado cuántico válido. En otras palabras, un poco más sencillas. Un átomo puede estar, vamos a llamarle, excitado o no al mismo tiempo. O puede estar en dos posiciones, también al mismo tiempo. Les pregunto, ¿qué harían ustedes si de repente se despiertan una mañana y se dan cuenta que están en una cama que no es su cama? ¿Qué pasaría si al llegar a su empleo se dan cuenta que su lugar de trabajo ha cambiado? ¿Qué pasaría si descubren que su novia o su novio ya no existe? Bueno, pues esto le sucedió a una mujer llamada Lerina García, quien asegura que esto es exactamente lo que le sucedió. Lo que comenzó como un día normal, o sea, despertarse en la cama una mañana, se convirtió en una serie de eventos aterradores, bastante aterradores. Y un horror inquietante para una mujer súper desesperada, perdida en un mundo extraño, que aparentemente parecía ser nuestro mundo. Pero si observabas bien, te dabas cuenta que en realidad no lo era. Bueno, pues cuando Lerina García se levantó de la cama, lo primeritito que notó es que las sábanas y la ropa de cama, digamos el edredón, las sábanas, las almohadas, todo este conjunto de ropa de cama, estaban extrañas. Las desconoció. Sin embargo, pues todavía iba despertando, todavía había un poco de sueño, estaba algo modorra, como le decimos aquí. Y de alguna manera, pues ese tema de que las sábanas le parecían raras o no las reconocía, pues digamos que lo pasó por alto. Hizo caso omiso de este detalle. Y siguió su mañana como si nada,
comenzó su rutina matutina. Pero Lerina pronto se iba a dar cuenta de que una vez que abandonara esa cama que le resultaba extraña, iba a entrar en otra realidad. Su vida, su pasado y todo lo más parecido para ella había desaparecido. Bueno, pues a medida que pasaban las rutinas de su primer día en otro universo, notó como ligeras incongruencias. Cositas fuera de lugar, objetos que faltaban o cosas que ella juraba que había comprado, pero en realidad no las había comprado o no aparecían. Y como escribió más tarde en internet, buscando a alguien que le ofreciera una explicación a su dilema de pesadilla y tal vez le ofrecía ayuda, se metió a este sitio llamado Reddit. Ya saben que en Reddit siempre hay como historias bastante bizarras. Bueno, pues esta señora se le ocurre escribir en Reddit, describir lo que estaba viviendo en ese momento, pues esperando que alguien le diera una respuesta. Alguien le dijera, oye, ¿sabes qué? Es esto, o a mí también me pasó. Y escribe lo siguiente, y cito: un día me desperté y descubrí que todo era diferente. Nada espectacular ni que tuviera que ver con viajes en el tiempo y cosas así. Simplemente me desperté en el mismo año y día en que me acosté. Pero al despertar, pero muchas cosas eran diferentes. Eran cosas pequeñas, pero lo suficientemente importantes para saber que había un punto en el que todo era diferente. Este mensaje o este post de Lerina en internet en el que relata su historia se recoge, como les digo, en el sitio llamado Reddit. Y continúa el post. Y cito: no todo fue pequeño. Aunque el coche parecía el mismo y ella seguía trabajando en la misma empresa en la que había trabajado durante 20 años, en el mismo edificio, se sorprendió al saber que su departamento ya no la tenía registrada. Su oficina, que ocupó durante 20 años hasta esa mañana, ahora estaba en otro departamento, en una parte completamente diferente del edificio. A medida que el nivel de extrañeza aumentaba, ella afrontó, pues, su indecisión y su sorpresa, claro está, diciéndoles a sus compañeros de trabajo que, pues, no se sentía bien. Y ella, en este post, comparte su primer día en una tierra extraña. Vamos a llamarle una tierra alienígena, que es como ella la describió. Y cito: hace 4 meses me desperté una mañana normal. Estaba en la casa que yo había alquilado y donde había vivido durante 7 años. Todo seguía igual, salvo que la ropa de cama era diferente. Y en ese momento no le presté atención. Así que hice mi rutina, me fui a trabajar en mi coche, que estaba estacionado donde siempre lo había hecho, y era la misma oficina en la que había trabajado durante los últimos 20 años.
Pero cuando llegué a mi departamento, no era mi departamento. Hay nombres en la puerta y el mío no estaba. Pensé que se había caído al piso equivocado, pero no. Revisé y me di cuenta que sí era el piso en el que estaba mi oficina. Fui a la sección de radio de la oficina y busqué mi nombre. Y me sentí aliviada porque, vaya, seguía trabajando allí, pero ahora resulta que ya estaba en otro departamento diferente, reportando a un superior al que ni siquiera conocía. Así que fui al departamento que me indicaba el directorio, dije que me sentía mal y me fui. Todo el contenido de mi bolso era el mismo, mis tarjetas de crédito, mi identificación, todo. Pero no recordaba haber cambiado de departamento en ningún momento. Al decir departamento se está refiriendo al área de trabajo. Continúo y cito. Fui al médico y me hicieron pruebas de drogas y alcohol. Y todo salió limpio. Regresé al trabajo al día siguiente y pude abrirme paso haciendo preguntas y diciendo que no me sentía bien. Hace unos 6 meses que estoy separada de mi pareja con la que duré 7 años. Rompimos y empecé una relación con un chico de mi barrio, al cual conozco perfectamente. Llevo 4 meses con esta persona. Sé su nombre, su apellido, su dirección, dónde trabaja. Conozco a su hijo de otra relación y dónde estudia ese hijo. Bueno, pues resulta que esa persona ya no existe. Parecía que existía antes de despertarme en la mañana, pero ahora ya no hay rastro de él. Contraté un detective para encontrarlo, pero el detective no lo encuentra. He ido al psiquiatra y dice que todo se debe al estrés. Él cree que son alucinaciones, pero yo sé que no es así. Mi exnovio está conmigo como si nada hubiera pasado. Y al parecer nunca nos dejamos. Y Agustín, mi actual novio, parece que nunca existió. Ya no vive en el piso en el que vivía y no encuentro a su hijo. Les juro que es verdad y que estoy muy cuerda. Mi propia familia no recuerda cosas como la operación que le hicieron a mi hermana en el hombro hace unos meses. Mi hermana dice que jamás la han operado. Y así, pequeñas cosas por el estilo. Sí, solo cosas pequeñas. Cosas como un trabajo diferente, un ser querido que desapareció para siempre y otra vida en otro universo a la que nunca podré regresar. Como es de suponer, chicos, la traumática vida de Lerina en esta nueva tierra con un novio con el que había tronado en el otro mundo, le está provocando episodios de estrés y depresión. A lo cual termina su relato con una súplica de ayuda en este post. Y cito: por favor, si alguien ha tenido una experiencia similar, pónganse en contacto conmigo para ver qué puedo hacer. No encuentro ninguna patología que coincida con mi experiencia. Llevo 5 meses leyendo todas las teorías que he encontrado y estoy convencida de que ha sido un salto entre planos o algo así. Una decisión o acción tomada que ha hecho que las cosas cambien. Y aquí es donde entramos, digamos que a la dimensión desconocida.
donde una mujer se enfrenta a su doble del multiverso. Y la chica continúa, y cito, lo que me molesta es que estoy en el mismo año, no en un tiempo diferente. Y al verme al espejo soy exactamente la misma. Me explico. Es como si hubiera perdido la memoria hace 5 meses y me hubiera despertado habiendo soñado esos 5 meses, con la excepción de que todo el mundo me recuerda durante ese tiempo. Y he hecho cosas de las que no soy consciente. ¿Alguien ha tenido una experiencia similar? Los bromistas y las personas que entienden la verdad pueden abstenerse de hacer comentarios. Esto es algo muy serio para mí. Gracias y mucha luz. ¿Será que Lerina, una mujer con un nivel educativo, digamos, alto, simplemente esté alucinando todo esto? ¿O tal vez esté sufriendo una forma rara de enfermedad mental relacionada con el espacio-tiempo? Quizás no, porque ella no está sola en esta experiencia. Hay un montón de relatos similares en los que una parte de tu vida se quedaron en el limbo. ¿Tú recuerdas detalles de esa temporada, de esa época? Y de pronto un día la gente despierta y resulta que todo eso que tú recuerdas que pasó en ese lapso de tiempo, las demás personas no lo validan, no lo recuerdan, dicen que nunca pasó. Es una experiencia, chicos, bastante bizarra, extraña. No sé, yo sinceramente les digo una cosa, si a mí me pasa algo así, no dudo ni un poco que en menos de 30 segundos a mí me da un ataque de ansiedad. O sea, debe ser espantoso vivir algo así. Y ahí les va la siguiente historia. Esta historia habla del misterioso caso de un viajero en el tiempo que venía de un país desconocido. Pues resulta que cuando las autoridades interrogaron a esta persona en el aeropuerto de Haneda, este hombre afirmó que su país tenía 1000 años de existencia. El hombre de Tauret es una leyenda urbana sobre un hombre que llegó a un aeropuerto japonés procedente de un país desconocido llamado Tauret. La historia es bastante conocida como el misterio de Tauret o el hombre sin país. Algunos teóricos de la conspiración o creyentes de lo sobrenatural ven en esta historia una prueba de los viajes en el tiempo o los universos paralelos. Pero, ¿habrá una explicación más sencilla y sustentada por la ciencia? Pues bueno, este incidente ocurrió en julio del año de 1950. Aunque otras fuentes dicen que fue en el año de 1954. O sea, whatever, son 4 años, no creo que sea importante realmente si fue en el 50 o en el 54. Bueno, pues cuando este hombre llegó o arribó al aeropuerto de Haneda o Aeropuerto Internacional de Tokio, como quieran llamarle, al momento de pasar por el área de documentación, afirmó que provenía de un país llamado Tauret. Las personas que lo atendieron en ese momento lo describen como un hombre caucásico, con barba,
que hablaba principalmente francés, pero también hablaba japonés y muchos otros idiomas. Lo misterioso del asunto es que cuando las autoridades lo cuestionaron acerca de su lugar de procedencia y su pasaporte, el hombre les dijo que su nación de origen estaba situada, digamos, en el medio de Francia y España, y que dicho país tenía, sin problemas, por lo menos 1000 años de existir. Las autoridades del aeropuerto le mostraron un mapa y este hombre señaló la zona ocupada por el Principado de Andorra. A partir de ese momento comenzó una severa discusión entre los oficiales japoneses que insistían en que este país llamado Tauret pues no existía. Y el viajero, que argumentaba lo contrario, muy histérico, ya muy estresado, diciendo que sí existía. Total que cansados de la historia, las autoridades se llevaron detenido a esta persona. Y en vez de llevarlo a alguna comisaría, lo condujeron a un hotel que estaba ahí cerca para que pasara la noche. Y aquí viene otra circunstancia curiosa. El hotel se trataba del sitio donde supuestamente el hombre hizo reservación antes de llegar a Japón. Los empleados del hotel afirmaron en todo momento en que no se tenía ninguna reservación para este misterioso caballero. 2 guardias se quedaron afuera de la habitación para vigilar pues que el hombre no se escapara. Sin embargo, a la mañana siguiente se dieron cuenta de que el hombre ya no estaba en la habitación. Tampoco estaban sus documentos personales, que podían haber servido como prueba de la validez de la historia. Y tampoco estaba su equipaje. Bueno, pues se inició la búsqueda para encontrar al hombre, pero todo intento de investigación fue en vano. Lo que más le preocupaba a los investigadores era pues que estaba alojado en una habitación en lo alto de un edificio de varios pisos, que no tenía balcón, y pues toda lógica no explicaba cómo diablos pudo escapar o cómo es que ya no estaba en la habitación si estaban los 2 guardias custodiando la puerta. La historia en sí lleva años causando todo tipo de preguntas. Investigadores como Brian Alaspa y Jeremy Bates escribieron libros inspirados en la historia del hombre de Tauret. Incluso existen foros en internet en los cuales se habla de la historia y se teoriza acerca de realidades alternativas y viajes en el tiempo como explicación de este caso. Algunas personas sostienen que el hombre misterioso era efectivamente de Tauret, pero que el país se encuentra en otro universo y de algún modo que nadie puede explicar, atravesó una dimensión paralela y acabó en el aeropuerto de Haneda. Otra teoría es que el hombre misterioso era un viajero en el tiempo y aterrizó por error en el aeropuerto. Total que hasta el momento no existe una explicación sobre lo ocurrido. El hecho es que sigue siendo una de muchas historias urbanas que fascinan a nuestra imaginación. Ah, y por cierto, otro dato curioso. Este hombre, ya todo furioso cuando lo estaban increpando, digamos, los funcionarios del aeropuerto, mostró su pasaporte. Y el pasaporte había sido emitido en este país que nadie conocía. Incluso tenía sellos emitidos de entrada y de salida de ese país. O sea, es
increíble, o sea, estaban incluidos los sellos de los funcionarios de aduana, de esa aduana japonesa, de entrada a Japón, de esta persona que venía de un país desconocido. Es decir, que este hombre muchas veces ya había llegado a Japón y había entrado al país con un pasaporte que a ese momento, pues, ya no existía de pronto el país, pero ¿cómo se explican que si en ese momento no existía el país, cómo en anteriores ocasiones ya le habían sellado el pasaporte de entrada? Cuando el pasaporte era de ese país inexistente. O sea, realmente es algo que vuela la cabeza. O sea, sinceramente es algo inexplicable, es absurdo, es, por no decir otra cosa, estúpido. Y vamos con la siguiente historia. Pero, ¿qué les parece si les doy 2 minutitos para que se levanten al baño, vayan por agua, yo me hago un cafecito y 2 minutitos y continuamos? Porque si no se me va a salir el gallo de Lolita Ayala de repente, ¿vale? 2 minutos contando a partir de este preciso instante. Realizar estos pequeños cambios en un archivo CAD tan grande me está matando. Por eso me pasé a ZWCAD, porque es súper rápido, fácil de usar y estable. Puedo abrir archivos grandes muy rápidamente y también me permite trabajar con... Y ya estamos de regreso con la siguiente historia. Este relato, digamos que el relato original fue publicado, o más bien escrito por un periodista llamado Segundo Peña y publicado en uno de los periódicos más importantes de Venezuela, conocido como El Tiempo. Este periodista Peña relata una extraña historia que tiene fuertes reminiscencias de un cambio de multiverso. El incidente ocurrió en el campus de la ULA, la Universidad de los Andes, e involucró a un conocido miembro de la facultad. Esto es lo que ocurrió a plena luz del día, según decenas de testigos. El profesor salió de uno de los edificios de la universidad, cruzó un estacionamiento hasta su coche que estaba aparcado ahí y entró en él. Muchísimas personas lo vieron caminar hacia su coche. Algunos incluso lo llamaron y lo saludaron con la mano. El profesor abrió la puerta de su coche, se subió, se sentó y cerró la puerta. El coche permaneció ahí inmóvil.
Al final, algunos estudiantes curiosos se acercaron al coche y para su sorpresa, el profesor no estaba allá adentro. El coche estaba vacío. El profesor había desaparecido, presumiblemente para siempre, ya que el incidente ocurrió, escuchen bien, hace más de 40 años. Y en realidad la realidad puede ser más tenue de lo que imaginamos. ¿Se pueden explicar estas cosas? Porque la verdad yo creo que no existe una explicación científica ortodoxa para ninguno de los incidentes que ya les conté, a menos que se observe la vanguardia de la especulación científica, por así decirlo. Explorando esa frontera poco iluminada entre el conocimiento y el mito, entre lo conocido y lo desconocido, pues tal vez pudiéramos encontrar la respuesta. Las personas que aparecen y desaparecen pueden no ser atrapadas por ondas rebeldes del tiempo, sino por anomalías en el tejido del cambiante multiverso existente. Algunos físicos cuánticos teorizan que la existencia está poblada de universos infinitos creados infinitamente. Cada universo es como una burbuja infinita que da origen a nuevos universos, o sea, nuevas burbujitas ilimitadas. El tiempo no existe. En cambio, todo es una eternidad de ahora. En el mundo de los cuantos, que abarca todo lo que es, los multiversos vibran a ritmos diferentes y algunos mundos paralelos, literalmente, digamos que se superponen o se traslapan al nuestro. Los físicos también han tenido atisbos de estas otras realidades durante experimentos en los que partículas subatómicas han desaparecido y luego han reaparecido. Nadie sabe si están saltando de dimensión o viajando entre multiversos. Por último, la teoría cuántica y la teoría de cuerdas reconocen una relación simbiótica entre la conciencia cognitiva y el universo. En esencia, chicos o chicas, un universo no puede existir realmente a menos que una mente lo perciba. La mente influye en los cuantos y los cuantos influyen. Quizás hasta programen a la mente. Total que esto es una calle de doble sentido. Entonces, ¿qué pasaría si ese vínculo cuántico entre el universo y la mente cuántica se rompen, aunque fuera por un instante? Bueno, pues se convertiría la persona en algo así como un barco que pierde su ancla. En este caso, el ancla es el universo. ¿Podría una persona pasar de esta realidad a otra que se encuentra al lado de nuestro universo? Y si fuera así, ¿se produciría un intercambio entre una versión de una persona y otra? ¿Una especie de intercambio entre un universo y un multiverso? O como en el caso del desventurado profesor desaparecido. Una persona simplemente podría desaparecer sin que hubiera un contrapeso que la reemplazara en una realidad adyacente. El tiempo no se vería afectado y los dos universos paralelos serían, vamos a llamarle, tan simétricos que solo las cosas más chiquitas podrían ser diferentes, como en el caso de esta señora que despertó en su casa y que solamente pequeños detalles eran los que ella notaba raros. Sí me refiero a esas cosas pequeñitas, como ya les dije, de un amante que ya no existe, o una hermana que nunca se operó, o un departamento que desapareció de un día a otro, de unas sábanas que nunca compraste,
y de eventos que tú recuerdas pero que en realidad nunca sucedieron. Y esto nos da entrada a la siguiente historia. Esta historia habla acerca de un hombre que cree que fue teletransportado a otra dimensión extraña. Y esta es la historia de Pedro Oliva Ramírez. Resulta que el 9 de noviembre, y este caso es bastante reciente, entrecomillado, digo, no es tan viejo. El 9 de noviembre de 1986, aproximadamente a las 11 de la noche, Pedro Oliva Ramírez afirma que conducía desde Sevilla, España, hasta la ciudad de Alcalá de Guadaira. Como no era un extraño en este tipo de viajes, se sorprendió cuando supuestamente tomó una curva y se encontró conduciendo por una carretera que él desconoció. Era una carretera recta, bastante, pero bastante ancha. Imagínense que esta carretera era de 6 carriles. Esta carretera estaba rodeada de estructuras extrañas y un terreno también extraño. De pronto sintió una sensación como de calor, mientras una especie de coro de voces sonaba a lo lejos. Una voz en específico resaltaba de entre las demás, diciéndole que acababa de ser teletransportado a otra dimensión. Los autos que lo rodeaban, que pasaban a intervalos de exactamente 8 minutos, eran muy anticuados y de color blanco o beige, con rectángulos oscuros y delgaditos como placas de matrícula. Después de una hora de estar conduciendo de manera bastante confusa, este hombre Ramírez encontró una desviación a su izquierda, donde había señales que indicaban Alcalá, Málaga y Sevilla. Ramírez decidió conducir hacia Sevilla, pero cuando se detuvo, se sorprendió al descubrir que estaba mirando su casa en Alcalá de Guadaira. Cuando volvió sobre sus pasos, ya no pudo localizar ni el cruce, ni las señales de tráfico, ni la autopista de 6 carriles. Y esto claramente me suena a un episodio de la Twilight Zone. O sea, era como una cortina que lo llevó a la dimensión desconocida y cuando se regresó volvió a cruzar la cortina y volvió a la dimensión en la que estaba inicialmente. ¡Qué espanto! Es bastante rara esta historia. Y para finalizar, les voy a contar una muy, pero muy breve experiencia que se suscitó en una cabaña en un lugar llamado Marcahuasi. Y se dice que esta población de Marcahuasi conduce a una dimensión paralela. Bueno, pues resulta que un grupo de amigos acampó cerca del bosque en esta localidad. Cuando de pronto, de la nada, escucharon música que venía de una cabañita de piedra que estaba iluminada por algunas antorchas. Todos estos chicos juraron que vieron personas vestidas así como con ropa del siglo XVII y las vieron bailando. Y antes de que una de las chicas que estaban acampando pudiera entrar, una amiga la corrió y la mitad de su cuerpo quedó inmediatamente paralizada. La mitad.
justamente que había entrado en esa cabaña. O sea, la chica intentó entrar a la cabaña, la otra, vamos a suponer que la agarró de la blusa, de una manga y la jaló, pero lo único que pudo moverse fue la parte del cuerpo de esta chica que ya estaba dentro de la cabaña. Podemos suponer que tal vez era su torso y su cabeza, porque generalmente cuando vas caminando y entras a algún lugar, tu cabeza es lo primero que entra porque te asomas, ¿no? Entonces quiero suponer que la parte móvil era de la cintura hacia abajo y lo que quedó paralizado fue de la cintura hacia arriba. Algunos creen que esta chica entró, por decir algo como parcialmente en otra dimensión, y cuando la sacaron, experimentó pues un tipo de cambio que salió de su sistema nervioso, dando por resultado su parálisis parcial. Y bueno, estas son algunas de las historias, relatos que son relatos de personas reales que juran haber experimentado este tipo de situaciones. No sé qué piensen ustedes, a mí me parece, como les decía al principio, un tema bastante fascinante, muy complicado de entender a nivel de física cuántica, de saltos interdimensionales, multiversos, realidades paralelas. Y cuéntenme en sus comentarios. Ahorita se me está ocurriendo de pronto que podríamos en otra oportunidad tal vez hablar acerca de, por ejemplo, no sé si han escuchado los backrooms. He escuchado algunas historias de personas que juran que entraron a un backroom y que incluso hay pasos para poder provocar, así como cuando te provocan los viajes estos, ¿cómo les llaman? Los viajes astrales, que también hay unos pasos muy específicos que puedes seguir para intentar entrar a un backroom. Y me parece como interesante tal vez abordar ese tema, pero no sé qué tan complicado sea encontrar información acerca de esto, porque tengo entendido que los backrooms son como más usuales en los juegos de video, si mal no estoy. Por lo que creo que tal vez investigar sobre experiencias reales o contadas de otras personas que han entrado supuestamente en backrooms, en la realidad, digamos, va a ser un poco complicado porque seguramente toda la información que arroje la red será de juegos de video. No sé, pero me parece interesante este tema. Creo que podría ser un excelente tema para abordar en la sección de perturbador. Pero no sé, cuéntenme ustedes. Es más, me encantaría que en comentarios me puedan ayudar con algunas sugerencias de temas que les gustaría que platiquemos, que abordemos, que les cuente experiencias de personas que han vivido esos temas en específico. Me ayudarían muchísimo con sus sugerencias para saber qué otros temas les interesa conocer. Si les interesan estos temas, porque hoy justamente platicando con uno de los seguidores, me preguntaba si realmente estos temas como misteriosos los abordaba siempre o era mi giro en específico para narrar, y en realidad es que no. Yo soy locutora, periodista, comunicadora, narradora, editora, columnista, pero entre todas esas cosas, pues me encanta narrar.
Me encanta narrar historias. Ahorita, pues bueno, se las estaba narrando en tercera persona, pero me encanta narrar historias en primera persona, con historias que yo escribo, que yo creo. Y he estado experimentando un poco en estos momentos, ahorita aprovechando pues la época de Halloween y todo eso, pues escribir historias, digamos, oscuras, turbias, pero yo hablo de muchísimos temas infinitos. Así como puedo hablar de, no sé, el origen de la creación de los bolígrafos, como puedo hablarles de física cuántica y saltos en el tiempo. O sea, mi rango de temas para contar es bastante amplio, no discrimino absolutamente nada. Puedo hablarles de historia, de cultura, de entretenimiento, de espectáculos, de ciencias, de miles de cosas. Entonces, a mí me encantaría que ustedes me ayudaran porque a pesar de que los temas son infinitos, sí me ayudaría mucho que me pudieran dar sugerencias acerca de temas que a ustedes les encantaría que abordara yo a mi estilo con más profundidad. Entonces, por favor, ayúdenme con eso, me harían muy feliz y realmente me quitarían una carga impresionante porque no saben el desgaste que es estar pensando en ahora de qué les hablaré. ¿Será interesante para mis escuchas? ¿No lo será? Así que sería invaluable su aporte para mí. Y bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo el honor de que me hayan escuchado. Espero que este tema y estas historias les hayan gustado, las hayan disfrutado, pero sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo y nos vayamos con la mente muy perturbada. Excelente noche, excelente sábado, lo que queda de él, y que tengan un preciosísimo domingo. Les mando un beso, me despido, yo soy Kaboom. ¡Chau, chau!